El título del programa de hoy es Cuando allá se pase lista. Está basado en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. ¿Sabe? Hace unos meses recibí un correo electrónico de un oyente que vive en el estado de Luisiana, y él escribió diciendo, tiene que contar esta historia en uno de sus programas. Él me dijo esto. En las afueras de un pequeño pueblo había un cementerio lleno de nogales y arbustos. El cementerio estaba situado sobre una colina y tenía una cerca perimetral. Justo en el medio del predio se encontraba un gran nogal. Un día 2 jóvenes llenaron una bolsa con nueces, se sentaron bajo el nogal y comenzaron a repartírselas. Una para ti, una para mí, una para ti, una para mí. Mientras las contaban, 2 nueces rodaron hasta la vereda. Un muchachito pasaba con su bicicleta por el lugar y escuchó las voces que venían de detrás de la cerca, así que se bajó de su bicicleta para investigar. Al acercarse a la cerca, él escuchó claramente, una para ti, una para mí. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo, así que se subió nuevamente a su bicicleta y se dirigió al centro del pueblo. Al hacerlo, casi atropella a un hombre mayor que andaba caminando con su bastón, al cual le dijo, «Venga rápido, no me va a creer lo que acabo de escuchar. Dios y el diablo se están repartiendo las almas en el cementerio». El anciano le dijo, «Para mí que estás imaginando cosas». Pero el jovencito le insistió hasta que finalmente el anciano decidió acompañar a ese lugar a este joven. Cuando llegaron a la cerca del cementerio, ambos escucharon, «Una para ti, una para mí». El anciano dijo, «Veo que estás diciendo la verdad. Veamos qué está sucediendo allí adentro». Temblando de miedo, ambos se metieron al predio por entre los arbustos, pero no lograron ver al diablo y a Dios. Justo ahí escucharon, «Muy bien, esto es todo. Ahora vayamos a buscar las 2 que nos faltan que están en la cerca y nos vamos». Imagínense. Dicen que el anciano llegó al centro de la ciudad más rápido que el niño en la bicicleta. Afortunadamente, Dios no hace arreglos con el diablo. Él no reparte almas en el cementerio. Sin embargo, existe algo desconcertante en la idea de que el diablo trate de hacer negocios con el Señor. De hecho, el saber que el diablo conoce nuestro nombre es algo molesto, ¿no le parece? Uno preferiría ser anónimo para con él. Por otro lado, el saber que el Señor conoce nuestro nombre es algo que nos anima. Y eso es verdad, ya que en Apocalipsis 20:15 vemos que todos los que han sido redimidos por la fe en Cristo tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y no solo eso, sino que cada servicio, cada cosa que hayamos hecho para Cristo en su honor, será recompensada por Dios, quien conoce hasta el último detalle. El escritor a los hebreos anima a los creyentes diciéndoles en Hebreos 6:10, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Acabo de leer Hebreos 6:10. Dios sabe quién es usted, sabe su nombre, y Él va a recordar cada buena obra en su nombre. Nada, sin importar cuán pequeño o insignificante, se le pasa por alto a Dios. Podemos ver estas verdades en el último capítulo de Romanos. Mientras el gran líder del Evangelio de la Gracia llega al final de este gran documento de la fe, él comienza a derramar su corazón en gratitud y amor por los santos, o sea, por todos los creyentes. Pablo se refiere a unas 35 personas por nombre. Es como si hubiera abierto una lista de contactos y nos muestra los nombres de las personas que él conoce y por los que ora en Roma, lo cual es digno de resaltar, dado el hecho que él nunca ha estado en Roma. Se trata de personas que Pablo ha conocido en sus viajes, personas a las que ha guiado a Cristo en otros lugares y ahora viven en Roma.
Un autor dijo en una oportunidad que Pablo debe haber sido muy activo en recolectar información de estas personas. Él tenía un profundo amor y preocupación por los creyentes. Uno se lo puede imaginar en el puerto, junto a alguna embarcación conversando con viajeros. Ah, así que recién llega de Éfeso. Estuvo en Troas. ¿Conoce a alguno de los creyentes en Jerusalén? Usted es un marinero, dígame algo. ¿Conoce a un hombre de su mismo oficio que se llama Aquila? Pablo conocía a muchísimas personas por nombre. Quizás estos individuos estaban en una lista de oración que él tenía guardada en sus papiros. Quizás él la sacó y se fijó los nombres de algunos al llegar al final de esta epístola. Pablo va a saludar a 17 hombres por su nombre y a 9 mujeres. Él va a saludar a 2 matrimonios y a 5 esclavos convertidos. Él va a saludar a 5 grupos de personas y a 2 familias en especial. Si analizamos este grupo de personas, veremos que Pablo no tenía favoritos. Él saludó a hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos, gentiles, pobres y adinerados. Pablo hace comentarios personales que incluyen gratitud y alabanza. Él habla acerca de 4 mujeres y las alaba por su labor. Él alaba a un matrimonio por arriesgar sus vidas por él y aplaude a varias congregaciones que se reunían en casas. Pablo específicamente recuerda saludar por nombre a la primera persona que guió a Cristo. Él se refiere a estas personas como hermanos, como amados consiervos, creyentes maravillosos. Luego, Pablo los anima a que se abracen y besen. No estamos hablando de un teólogo frío y estudioso que mejor dejarlo de lado, no. No se trata de un estudioso que lo único que le interesa son los principios y no la gente. Romanos capítulo 16 es la declaración de Dios por medio de la personalidad dinámica de Pablo, diciendo que él sabía quiénes eran los creyentes y a dónde estaban, y también sabe quiénes somos nosotros y dónde estamos. Romanos 16 es la forma que Dios tiene de decir: las personas importan. Usted está incluido, sí, usted que me está escuchando está incluido allí. Conozco su nombre. Veo lo que está haciendo por mi obra. Usted es mi consiervo y mi amado. Lo tengo en mi libro de la vida. No importa cuántas veces se haya mudado, sé exactamente dónde vive. Es como si Dios estuviese diciendo eso. James Black estaba pasando lista en su clase de escuela dominical una mañana en el año 1880. Los alumnos respondían citando de memoria el versículo de la semana. Uno de los alumnos, una chica de unos 14 años de edad, no respondió al ser nombrada. Ella estaba enferma en casa y fallecería de neumonía en solo 10 días. Él hizo un comentario en clase diciendo: una cosa es no responder a la lista de la escuela dominical, pero mi oración y anhelo es que cada uno de ustedes pueda decir presente cuando se pase lista en el cielo. Esa tarde, con esto aún fresco en la mente, él se sentó y escribió el famoso himno que dice: cuando allá se pase lista, yo a mi nombre muy feliz responderé. Romanos 16 es un microcosmo de esa lista, un sermón en sí mismo, en el que los nombres de estos hermanos en Cristo jamás se perderán. Dios sabe, Dios ve, a Dios le importa. Ahora bien, creo que eso es suficiente como introducción. Fíjese cómo Pablo, con las primeras palabras de Romanos 16, 1 y 2, comienza una alabanza, una felicitación muy especial. Él dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El nombre Febe nos indica varias cosas acerca de esta mujer. Su nombre es la variante femenina de Phoebus,
uno de los nombres dados al dios Apolo. Para unos padres inconversos sería un honor bautizar a su hija con el nombre de uno de los grandes dioses del Partenón griego. Apolo era supuestamente uno de los hijos mellizos de Zeus y se lo consideraba el dios de la música y la poesía. Él también era un dios de luz, conocido en esa forma como Phoebus, que significa radiante. La forma femenina de Phoebus se traduce como Febe. Los padres de Febe evidentemente estaban muy entusiasmados con el nacimiento de su hija y consideraron su nacimiento como un destello de luz y alegría musical. Como resultado, la bautizaron en honor al dios pagano. Como los judíos leales por lo general obviaban los nombres de las deidades paganas, podemos asumir que sus padres eran gentiles. No tenemos registro alguno de la conversión de Febe, pero sabemos que de alguna manera llegó a Cristo, ya que era parte de la asamblea en Cencrea, cerca del puerto norte de Corinto. La iglesia en Cencrea puede haber sido un anexo o una iglesia hija de la congregación de Corinto. Es muy posible que ella haya escuchado el Evangelio por boca de Pablo mismo, ya que él ministró en Corinto por más de un año. Obviamente Pablo sabe mucho acerca de ella, así que lo más probable es que se conocieran y que hayan trabajado juntos en la obra de Dios. Él menciona al final del versículo 2 que ella lo había ayudado en algo. Es interesante que Pablo la presenta con palabras de aprobación y alabanza en el versículo 1. Él dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. A causa de cómo los versículos 1 y 2 sobresalen del resto, es casi seguro que Febe fue la que entregó esta carta de Pablo a los creyentes en Roma. Febe viajaba a Roma y sería recibida por estos hermanos. Ella tendría que ser una mujer adinerada para poder viajar así, ya que solo las personas con dinero podían darse el lujo de viajar en aquel entonces. Muy seguramente, ella tenía siervos que la acompañaban en sus viajes, ya que las mujeres no viajaban solas. Es posible que Febe fuera soltera o viuda. Si juntamos todas las pistas que tenemos, Pablo ha terminado con su carta y Febe tiene un viaje de negocios a Roma, así que Pablo envía la carta con ella. Dentro de esta carta está el pedido especial para que la iglesia la ayude, le muestre hospitalidad y le dé una calurosa bienvenida. Esta mujer gentil convertida, que se crió con el lujo de una cultura griega pagana por medio de padres idólatras, ahora es la emisaria de Pablo en Roma. Un autor lo puso de la siguiente manera: Febe llevaba con ella el fruto de la teología cristiana. Donald Barnhouse agregó lo siguiente a este pensamiento: nunca antes una carga tan pesada había sido llevada por manos tan delicadas. La historia teológica de la historia de la Iglesia por siglos estaba en ese manuscrito que ella llevaba. La Reforma estaba en su equipaje. ¡Qué hermosas palabras! Permítame, en este estudio, darle 3 palabras descriptivas acerca de Febe. Usted notará que Pablo se refiere a Febe con 3 palabras que la describen. La primera palabra es hermana. Pablo le está recordando a la iglesia en Roma que mientras procedemos de distintos padres en la carne, en la fe tenemos el mismo Padre. No deben de existir extraños en la familia de Dios. Como somos hermanos en Cristo, somos familia los unos con los otros. Pablo le dice lo siguiente a Timoteo en 1 de Timoteo 5, versículos 1 y 2. Leo este pasaje. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Le pregunto, ¿alguna vez se puso a pensar que su familia biológica es temporal, pero su familia espiritual es eterna? ¿Pensó esto alguna vez? Esto debería impactar la manera en que nos tratamos aquí en la tierra, seguramente.
El problema es que la iglesia puede pasar a ser una pequeña sociedad cerrada, donde los que vienen de afuera pueden no sentirse queridos. No se le ocurra sentarse en mi lugar, a veces decimos. Hace poco hablé con un pastor y él me decía que finalmente su iglesia comenzaba a crecer. Él hacía 2 años que estaba allí enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Personas comenzaron a venir y de pronto los extraños que entraban estaban sentados en los bancos con los miembros. Las salas de escuela dominical comenzaron a llenarse y se comenzaron a ver niños corriendo por los pasillos. Este pastor se fue de vacaciones con su familia por un breve tiempo y al regresar se encontró con que los diáconos estaban enojados porque había traído gente nueva a la iglesia y la había convulsionado. ¿Qué van a hacer esos diáconos en el cielo?, me pregunto. Pablo está diciendo, en efecto, hagan lugar en su asamblea y en sus corazones para uno más. Personalmente pienso que Pablo estaba un poco preocupado de que Febe no reciba la hospitalidad que necesitaba. Pablo no conoce personalmente la personalidad de la iglesia de Roma. No obstante, él sí sabe que están teniendo algunos problemas entre los judíos y los gentiles. Sabe que les cuesta llevarse bien. Ahora, esta mujer va a aparecer con una carta de Pablo, muy bien vestida, y con el nombre de una deidad pagana. Todos van a darse vuelta a mirar. Las cabezas van a comenzar a dar muestras de desaprobación al igual que las palabras. Entonces Pablo dice, permítanme presentarles a nuestra hermana. Ella es parte de la familia. Fíjese en esas palabras, en el énfasis que le da Pablo en el versículo 2. Él dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Estas palabras solo se escriben si no existe la certeza de que algo positivo va a suceder. Así que Pablo dice, en efecto, quiero que hagan un lugar para mi hermana Febe. Ella también es vuestra hermana en la fe. La segunda palabra que Pablo usa para describir a Febe es sierva o diaconisa. La primera, hermana. La segunda, sierva o diaconisa. En Romanos 16:1 leemos, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta palabra diaconisa proviene del griego diáconos y se trata de una palabra neutra. Se utiliza como término general para un siervo. La palabra también se utiliza, en primer lugar, para describir a siervos que atendían una casa o una fiesta, tal como los que sacaban el agua que luego Jesús transformó en vino en las bodas de Canaán. ¿Se acuerda? En Juan 2, 5 al 9. También esta palabra se usa en Romanos 13, donde aparece la misma palabra describiendo a los oficiales del gobierno que sirven como ministros de Dios o literalmente como diáconos. Obviamente, no se trata de diáconos en el servicio eclesiástico, eso lo sabemos por el contexto. Pero también esta palabra se usa y se la aplica a Jesús, que vino a esta tierra como un diáconos o un siervo a los judíos, dice Romanos 15:8. Durante los primeros siglos de la Iglesia, el rol del diácono se desarrolló más como una necesidad práctica que un mandato bíblico. Las mujeres eran designadas diaconisas para encargarse específicamente de los enfermos, de los pobres y de brindar hospitalidad a los viajeros o a los que estaban en prisión. También eran responsables de ayudar en los bautismos de mujeres y discipulando a nuevos convertidos. Es difícil definir si el rol de diaconisa era un título porque la palabra diáconos no tiene género femenino y la palabra se usa en una variedad de sentidos. Sin embargo, una iglesia bíblica que tiene hombres sirviendo como ancianos, como pastores, sobrevedores y hombres sirviendo como diáconos, bien puede agregar el rol de diaconisa para que éstas ayuden y usar el término para describir a mujeres que sirven en el cuerpo de Cristo de distintas maneras sin violar así la Escritura.
que le da la autoridad al anciano y la responsabilidad de servicio al diácono. Sé que algunas iglesias establecen el oficio de diaconisa, si bien la Biblia no lo manda y ni siquiera define el cargo. Pero sea que una buena iglesia tenga el puesto de diaconisa o no, cada congregación debe entender que sin las mujeres sirviendo a Cristo en la iglesia, esto no duraría ni un fin de semana. El apóstol Pedro, de hecho, le dijo a la asamblea entera, tanto a hombres como mujeres, que debemos servir, en griego, diaconontes, al decir en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La iglesia funciona y avanza y progresa cuando todos son siervos, sin importar el título. La iglesia no avanza con el empuje de unos pocos fuertes, sino por el empuje de muchos siervos de Dios comunes y corrientes. Febe era una maravillosa sierva en su iglesia local. No sabemos realmente qué hacía allí, pero sí sabemos que ella servía activamente en Cencrea, supliendo las necesidades de su familia espiritual. En una ocasión, Hudson Taylor, el famoso misionero a la China, estaba siendo presentado en una iglesia en Australia. Uno de los hermanos, que hacía de moderador, presentó al orador muy elocuentemente y con mucha pompa. Él le contó a la vasta congregación de todo lo que había logrado en la China y luego lo presentó como el huésped ilustre. Taylor se quedó en silencio por un momento y luego dijo: «Amigos, yo soy el siervo de un amo ilustre». Hay una palabra más que Pablo usa para describir a esta hermana en la fe. La tercera palabra que Pablo usa para describir a Febe es, más que nada, la mención de que ha ayudado a muchos. Febe es una hermana, una sierva, una ayuda, podemos decir. Fíjese en el versículo 2 de Romanos, capítulo 16. Dice la Biblia: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La palabra empleada por Pablo y que se traduce ayudar es la palabra griega prostatis, que corresponde al latín patronus, de donde sale el término castellano patrón. Esta palabra, tanto en el griego como en el latín, se refiere a alguien que patrocinaba, que apoyaba financieramente a otro. Pablo está diciendo efectivamente que Febe ha apoyado financieramente a muchos y a él mismo. Fíjese, Febe usó su dinero para ayudar a la iglesia y para ayudar a este misionero itinerante llamado Pablo. Sin esperar nada a cambio, Febe sirvió y apoyó a la causa de Cristo y para sorpresa suya, estoy seguro, Pablo la menciona en su epístola por nombre. Pero estamos llegando a una conclusión. Esta alabanza es como correr la cortina del tiempo y darnos un vistazo de lo que será el día en que cada siervo y cada persona que apoya la obra de Cristo sea llamado por nombre y apellido y reconocido por ni más ni menos que el Señor Jesucristo mismo. Lo que más ánimo puede darnos en algunas ocasiones es saber que Dios no se olvida. Amigos, Romanos 16 revela que su apoyo, sus obras, su ayuda a los hermanos jamás va a quedar en el olvido y será reconocido por Dios. Sea en Cencrea, en Galilea o en el lugar donde usted se encuentre ahora escuchando la palabra de Dios, un día cuando se pase lista, el Salvador dirá: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Recuerde las palabras del himno que James Black escribió y que ese sea el anhelo de su corazón. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, que sea pasada lista, allí estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tinieblas, en que muerte ya no habrá,
y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista allí he de estar. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, cuando sea pasada lista, allí he de estar.